Estudio del efecto Doppler por simulación, presentado por Luis López Herrera, estudiante de Ingeniería Civil. Karen Juliet Capataz Castillo, estudiante de Ingeniería Civil. Jennifer Juliana Bayona, estudiante de Ingeniería Civil. El efecto Doppler es uno de los fenómenos físicos que usualmente más percibe y a su vez de los que más ignora el ser humano. Un ejemplo típico es la percepción que tenemos del cambio de tono de la sirena de una ambulancia que emite un sonido de intensidad constante mientras ésta se acerca o se aleja de nosotros. Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austríaco Christian André Doppler en el año 1842, al notar cómo el tono, es decir, frecuencia, del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba de una ubicación específica. En esta aplicación virtual se estudiará y analizará el cambio de la frecuencia percibida por un observador respecto a la emitida por determinada fuente, cuando se presenta alguno de los casos de movimiento relativo entre la fuente y el observador. Objetivo general: verificar el cambio aparente en la frecuencia del sonido que percibe un observador cuando hay movimiento relativo entre éste y la fuente, por medio de una simulación del efecto Doppler. Objetivos específicos: analizar cómo varía la frecuencia percibida por un observador debido a las distintas situaciones de movimiento relativo fuente-observador que genera efecto Doppler. Comprender cualitativa y cuantitativamente el efecto Doppler y las posibles razones que lo generan. Metodología. Para realizar este proyecto de investigación se debe usar el simulador disponible en EducaPlus. Estudiaremos el efecto Doppler en diferentes casos de velocidad relativa entre fuente y observador. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento. Fase 1. Estudio del efecto Doppler para fuente en reposo y observador en movimiento. Para esta fase se debe dejar el selector de velocidad fuente en 0 y se elige un valor arbitrario para el selector de velocidad observador. Se oprime comenzar simulación y en la tabla 1 se registran los datos de velocidad y frecuencia percibida por el observador. Esta frecuencia se toma como frecuencia experimental. Fase 2. Estudio del efecto Doppler para observador en reposo y fuente en movimiento. Para esta fase se debe dejar el selector de velocidad observador en 0 y se elige un valor arbitrario para el selector de velocidad fuente. Se oprime comenzar simulación y se anotan los datos de velocidad y frecuencia percibida para dos momentos. 1 cuando la fuente se aproxima y 2 cuando la fuente se aleja. Esas frecuencias se toman como frecuencias experimentales. Fase 3. Estudio del efecto Doppler cuando fuente y observador se aproximan y alejan uno del otro. Para esta fase, en el selector de velocidad del observador se debe elegir un valor negativo, mientras en el selector de velocidad fuente se elige uno positivo. Se oprime comenzar simulación y se anotan los datos de velocidad y frecuencia percibida para dos momentos. 1 cuando fuente y observador se aproximan y 2 cuando fuente y observador se alejan uno del otro. Estas frecuencias se toman como frecuencias experimentales. Para cada fase se realizan 3 mediciones, cambiando los valores de velocidad elegidos. Estos deben reportarse posteriormente en la tabla de datos. Preguntas adicionales. Con este proyecto se espera que los estudiantes se cuestionen. Primero, en la situación en la que el observador se encuentra en reposo y la fuente en movimiento, ¿qué ocasiona el cambio relativo de frecuencia para el observador? ¿La velocidad de la onda o la longitud de la onda? ¿Y por qué? Segundo, en la situación en la que el observador se encuentra en movimiento y la fuente en reposo, ¿qué ocasiona el cambio relativo de frecuencia para el observador? ¿La velocidad de la onda o la longitud de la onda? ¿Y por qué? Y último, ¿qué ocurriría si el observador se acerca a la fuente con una velocidad mayor a la velocidad de propagación de la onda emitida? ¿Tiene sentido hablar de frecuencias negativas? Resultados esperados. Para este proyecto de investigación se espera que los estudiantes analicen cómo y por qué varía la frecuencia para el observador cuando existe un movimiento relativo entre este y la fuente, al mismo tiempo que lo prueban mediante un simulador. Asimismo, se espera que los estudiantes comprendan el sentido físico que el efecto Doppler tiene para las situaciones que se experimentan en la vida diaria. Adicionalmente, se espera despertar en los estudiantes el espíritu investigador a través de su ejecución y que se animen a crear sus propios proyectos con el fin de mejorar su aprendizaje. Gracias por ver.